Entonces, aquí lo que les quiero compartir es, por un lado, contarles, ustedes saben, como investigador uno tiene que tomar decisiones, es una concatenación de toma de decisiones que le van dando forma a la investigación, ¿sí? Quiero compartir eso con ustedes y además, en la parte final, en la segunda parte de la presentación, vamos a hablar un poquito de los resultados, ¿sí? Y el tema de una investigación es la primera gran decisión que uno toma en un trayecto investigativo. Imagínense, y a esto quería ir con la introducción inicial, que yo soy periodista, y para los periodistas, aún hoy, en pleno siglo XXI, en 2026, todavía la objetividad sigue siendo un valor, un punto de referencia que orienta nuestra práctica profesional. A pesar de las discusiones, de los planteos y replanteos sobre la ortodoxia positivista, sobre el valor de la ciencia, la producción del conocimiento y todos los etcétera. Hoy en día, en 2026, para la práctica periodística, la objetividad sigue siendo todo un valor que orienta el ejercicio profesional. Entonces, cuando tenemos una preocupación investigativa sobre la subjetividad, el primer movimiento que hacemos, que realizamos, tiene que ver con definir la ontología, dejar en claro la ontología. ¿Qué entendemos por la ontología? La ontología son todos los conceptos, las visiones, los autores, las líneas de investigación que se adoptan para afrontar un objeto de investigación, ¿sí? No es lo mismo encarar este proyecto a partir de la comunicación educación, o como le denominamos en España, la educomunicación, o no es lo mismo hacerlo desde la economía política de la comunicación, o no es lo mismo hacerlo desde una ontología crítica del presente, ¿sí? Es decir, vernos a nosotros mismos, a los sujetos en un momento histórico que es el presente. Tenemos algunas cuestiones, vemos algunos, desplegamos algunas ideas, algunos conceptos en los cuales apoyamos la investigación. Como por ejemplo que entendemos a la comunicación como algo interconectado o algo que interconecta tensiones de poder económico y geopolítico. Hace un par de días sabíamos, nos enterábamos de que Donald Trump aparecía en todos los televisores de los ciudadanos iraníes y en todas las estaciones de radio, independientemente del canal que se trate, Trump estaba en la pantalla, independientemente de que uno cambiara el dial, Trump estaba en el parlante, en el speaker, tratando de convencer a eh, los ciudadanos iraníes de que pues, el régimen de los ayatolá era el malo y que debían levantarse contra ellos, ¿sí? Entonces vemos la relevancia histórica en el presente de esta idea, ¿sí? Pero además tenemos otras ideas, desarrollamos otras ideas, que es entre las que se encuentra, por ejemplo, que vemos a la verdad como algo históricamente producido y disputado en el campo comunicacional. Es decir, no es que haya una verdad, sino que hay una serie de verdades, regímenes de veracidad que luchan entre sí por imponerse sobre los otros regímenes de veracidad, ¿sí? Otra idea que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, con la epistemología, es ver a la
biopolítica de gestión de la vida desde los discursos. Recién mencionaba el ejemplo de Trump, tratando de convencer, de interpelar a los ciudadanos iraníes de la conveniencia para sus vidas de levantarse contra el régimen de los ayatolá, es decir, haciéndolo a través de los discursos. Y el otro punto sobre el que apoyamos la ontología, es decir, las ideas desde las cuales afrontamos una investigación, tiene que ver con la parresía en un campo o en una práctica concreta que es la parresía periodística, el coraje por decir la verdad, ¿sí? Y esto va a tener una singular relevancia en unos minutos más adelante en esta presentación. El próximo slide, por favor. Una vez que ya hemos definido la ontología, es decir, los conceptos, el próximo, ahí está. Una vez que ya hemos definido la ontología, el segundo paso para avanzar tiene que ver con la definición de la epistemología. Es decir, si la ontología eran los conceptos, las ideas, las teorías, los autores, los libros, las líneas de investigación, la epistemología son las estrategias que nos planteamos para afrontar un objeto de conocimiento, ¿sí? Y aquí nos planteamos tres posibles líneas estratégicas de acción. Uno, de ver la biopolítica de la comunicación como un campo estratégico, pero no como un campo disciplinar, ¿sí? Porque desde los estudios sociales, precisamente una de las cosas que cuestionamos es los compartimentos estancos de las disciplinas, ¿sí? Que en algún punto pueden hasta llegar a incluso inmovilizar la producción del conocimiento. Entonces, lo vemos a la biopolítica de comunicación como un campo estratégico, pero no disciplinar, sino como un campo de preocupaciones sobre lo social, histórico, sobre lo concreto, sobre lo que pasa con las vidas de las personas, ¿sí? La segunda línea estratégica de acción es de ver una convergencia crítica, la convergencia entre las inquietudes de los estudios sociales y los estudios de comunicación. Los estudios sociales que, por un lado, hacen esta crítica, entre otras, de lo disciplinar, de lo científico, por algo se llaman estudios sociales y no ciencias sociales, y los estudios de la comunicación que tanta relevancia tienen en el presente, pero que muchas veces luchan por autovalidarse científicamente, por tener una validez en el ecosistema de la producción del conocimiento en términos, diría que hasta positivos. Y la tercera línea estratégica de acción sería la de una hermenéutica aplicada, es decir, un examen de la propia existencia, de la propia vida, de lo que soy como sujeto, a partir de experimentar con esa subjetividad a través de un artefacto de experimentación que hemos dado a llamar parresiaonline.com, que lo pueden encontrar en este momento funcionando en línea. Es decir que cuando llegamos a definir una metodología, no hay, digamos, en esta ontología un momento en el que yo decido, bueno, esta es la metodología que voy a utilizar y la tengo que justificar, que es lo que suele suceder, ¿sí? ¿Por qué utilizo esa metodología y no otra? No, en realidad la metodología ya se viene definiendo con decisiones precedentes. Primero la ontología, es decir, los conceptos, las ideas, las teorías, los autores, las líneas de investigación. Como consecuencia de esas definiciones ontológicas, tengo las claridades epistemológicas, es decir, las estrategias a través que voy a
desplegar para afrontar un objeto de conocimiento, y como consecuencia de la epistemología tengo las claridades sobre la metodología, es decir, sobre las herramientas que voy a usar. Si tengo clara la ontología, como consecuencia de esa claridad ontológica, tengo claridades epistemológicas. Y como consecuencia de esas claridades epistemológicas, tengo claridades metodológicas, ¿sí? Eso es lo que se llama coherencia investigativa, que es el requisito que nos pide el autor, ¿sí? Que tener coherencia investigativa. Si yo, por ejemplo, hiciera, en lugar de plantear una genealogía, digamos, me planteara otra forma, digamos, quisiera trabajar con un framing, ¿sí? Que yo he trabajado en el pasado con framing, me parece algo muy rico, muy sustancioso, pero no se corresponde, si yo lo utilizara, perdería el requisito de coherencia investigativa, ¿sí? Pero además, tiene que haber coherencia interna, porque si me planteo la genealogía como la herramienta que voy a utilizar para afrontar este objeto de conocimiento, yo sé que el movimiento inicial para afrontar una genealogía, para encarar una genealogía, tiene que ver con los discursos, ¿sí? Y ahí pasamos al otro slide, por favor. ¿Por qué tiene que ver con los discursos? Porque si bien la investigación se preocupa por la cuestión del poder, ¿sí? Si yo iniciara a analizar la cuestión del poder, pero no a través de los discursos, ya no estaría ante una genealogía, estaría ante una hermenéutica, que es otra metodología, lo cual, si yo la tomo, me haría perder el requisito de coherencia investigativa. Entonces debe ser a través de los discursos. Y aquí a los discursos los hemos organizado en 3 viñetas, ¿sí? ¿Y por qué estas viñetas y no otras? Bueno, primero porque cada una de ellas representa un hito discursivo. Cada viñeta marca un punto de inflexión en el devenir histórico comunicacional del presente, ¿sí? Pero además, cada viñeta representa o contiene una dimensión o una multidimensionalidad. Por ejemplo, político adversarial con la primera viñeta, normativa ideal en la segunda viñeta y disruptiva tecnológica con la tercera viñeta, ¿sí? Y en tercer lugar, cada una de estas viñetas no están aisladas, sino que están interconectadas, interrelacionadas. La triangulación, la relación entre sí, entre estas diferentes viñetas discursivas, es lo que permite visualizar el dispositivo comunicacional como un campo de fuerza, de relaciones, de poder en el campo comunicacional, ¿sí? La viñeta 1, que es la entrevista a Julio Blanc, ex director de la sección de información política del periódico argentino Clarín, en la que habla sobre el periodismo de guerra, inaugura y deja en evidencia un estado de situación comunicacional bélico en el presente. Inicialmente en Argentina, que es donde él hace referencia, pero también ese estado comunicacional bélico se puede evidenciar en Latinoamérica, aquí en Europa también, y podemos decir que en todo el mundo. La segunda viñeta, que es el mandato profesional, que son
manuales y legislación sobre el ejercicio y la protección del periodismo tradicional, representa la dimensión regulatoria y tiene que ver con la figura ideal del periodista tradicional, a la vieja usanza. ¿Sí? Y la tercera viñeta, que son las filtraciones que se produjeron a través de eventualidades como Wikileaks y las filtraciones de los papeles de Panamá, dan cuenta de la capacidad de disrupción sistémica de esta práctica. Cuando ya hemos definido las viñetas, las hemos analizado, ¿sí? Y vemos que los discursos de verdad, los regímenes de veracidad, ¿sí?, que los podemos organizar en significantes, en no significantes, en postulados, como sea, pero son síntesis del análisis de los discursos, nos indican que las filtraciones contribuyen a la transparencia, pero a la vez, al mismo tiempo, debilitan la confianza en las instituciones y los medios de comunicación tradicionales. Por otra parte, las luchas por la verdad, por ejemplo, con el lawfare en Argentina, en Latinoamérica, en España también, alteran el debate público y favorecen a los sectores que detentan posiciones que tienen la posibilidad de utilizar a los sistemas legales como un arma comunicacional. Y por último, que el periodismo, ante todo este escenario, se ve en la necesidad de adaptarse permanentemente, innovando las técnicas, las herramientas y las prácticas en entornos que les resultan cada vez más desafiantes. Pasamos al otro slide, por favor. Una vez que ya hemos afrontado el estudio de los discursos, el segundo paso tiene que ver con la dimensión ética. Y aquí nos encontramos con los trayectos comunicacionales críticos, que es como se les llama a... No se puede decir que sean medios de comunicación, medios alternativos, son experimentaciones, hay que nombrarlas de alguna manera. Tampoco se puede decir que sean media outlets, tampoco se puede decir que los agentes, las personas que están en ellos involucrados, sean periodistas a la manera tradicional, como yo lo fui, por ejemplo. Tampoco se puede decir que sean activistas o militantes, ¿sí? No está claro, no está claro. Entonces, como existe la necesidad de tener que nombrarlos, y allí vemos el peso del plano de organización también cayendo sobre el lenguaje, pues le ponemos trayectos comunicacionales críticos, ¿sí? Porque tenemos la necesidad de nombrarlos. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con Ucraniando. Ucraniando es un canal de Telegram, ¿sí?, que ofrece... Esta captura de pantalla no es del canal de Telegram, sino que es la entrevista que yo le realicé a la directora de Ucraniando, que se llama Lisa Bujovic, que pues en la entrevista nos hizo un análisis muy profundo, muy concienzudo, muy detallado también, y también muy crudo, sobre el conflicto bélico que por estos días se está desarrollando en el Donbass, ¿sí?, entre Rusia y Ucrania. Ucraniando es un canal de Telegram, ¿sí? Y allí, en ese canal de Telegram, publican videos, publican podcasts, entablan conversaciones, realizan conferencias, encuentros en línea, los participantes, para discutir sobre todas estas cuestiones. Ucraniano particularmente sobre el conflicto en el Donbass, ¿sí? En la entrevista, Lisa Vukovic, que también la pueden encontrar en parriciaonline.com, a la entrevista, al audio digo,
nos dice que el estado bélico que está atravesando el mundo actualmente no es que estemos entrando en una tercera guerra mundial, sino que ya hace más de 10 años, en el 2014, que inició la tercera guerra mundial, ¿sí? Que ella le pone una fecha y un lugar preciso, que fue el Euromaidán, un suceso, una revuelta que tuvo hace 12 años lugar en la plaza principal de Kiev, la capital de Ucrania. Pasamos al otro slide, por favor. También tenemos a Harry Fair, ¿okay? Que es un colega británico con el que tuve el gusto, el honor de hablar. A mi modo de ver, es todo un logro, y todo un hallazgo y todo un logro esta entrevista con Harry Fair para Parresía Online, porque lo que hace Harry Fair es dar cuenta de lo que él atestiguó en directo sobre la masacre en la Franja de Gaza. Y él lo hace, él da cuenta, da testimonio de ello a través de un blog que él publica, y lo pueden encontrar en línea también, que se llama harryfair.com, ¿sí? Y esta captura de pantalla es de la publicación de Parresía Online, ¿sí? La entrevista que logré hacerle a Harry. Y en esa entrevista, Harry nos dice que a su modo de ver, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que él conoce del pueblo palestino, por haber compartido e interactuado y pasado tiempo, porque él comenzó a ir a la Franja de Gaza en 2012 hasta el día de hoy, es que conociéndolos como los conoce, él entiende que nunca se van a rendir, nunca van a declinar, ¿sí? Es lo que nos dice Harry Fair. Pasamos al otro slide, por favor. O también hablamos con Daniel Olivera, quien es el director de un periódico que solía ser un periódico tradicional de Buenos Aires, el Argentino de Buenos Aires, pero que las propias necesidades existenciales, financieras, económicas, de modelo de negocio, de la crisis de los modelos de negocio que están pasando los medios de comunicación tradicionales, lo han llevado a modificar su lógica de operación interna y externa, sus modelos de negocio e incluso presentarse ante el ecosistema comunicacional. Por eso, hoy no se puede decir que el Argentino sea un periódico como tradicional como en su momento lo fue, sino que ha ido ajustándose, cambiando de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Y a partir de esa entrevista es que Daniel Olivera nos dice que pues hace un análisis muy profundo del lugar de Argentina en el panorama geopolítico global y lo que representa la aparición o la emergencia de ciertas figuras, particularmente de la ultraderecha, entre las que se encuentra Javier Milei, lo que dicen al respecto, o sea, lo que da cuenta de la emergencia de estas figuras del estado de situación del mundo actualmente, y nos dice que, a su modo de ver, Milei evidencia, da cuenta de la decadencia del nivel dirigencial de la dirigencia argentina, ¿sí? Y es así que llegamos a la cuestión del poder, que es la inquietud última de la genealogía, que indica principalmente que la comunicación del presente, ¿sí? La comunicación de la condición neoliberal, como le denominaría Lazarato, produce subjetividades en los comunicadores sociales que son afines a la racionalidad del capital, pero dejan espacio para
los procesos creativos de la multitud que generan esto que hemos dado a llamar los trayectos críticos comunicacionales o trayectos comunicacionales críticos, ¿sí? Esto que hemos presentado, Harry Fair, Ucraniano, el argentino, hay otros como Trama al Sur, Consonante en Colombia, ¿sí? El Toque en Cuba, en España está el diario.es, en Francia está Mediapart, ¿sí? Eh, pues hay muchos, hay muchos. Se da cuenta también de que tecnologías como Telegram o la misma inteligencia artificial, si bien conllevan una configuración algorítmica que favorece una coherencia existencial con esa racionalidad del capital, pero pueden ser reapropiadas por expresiones creativas de la multitud para emprender trayectos de resistencia y creatividad. Esta ha sido mi presentación, ha sido un gusto compartirla con ustedes. No sé si viene una instancia de preguntas o de impresiones de parte de los asistentes. Estimado Rodiel, tú me dirás cómo continuamos. Pero mientras se prepara el auditorio, quisiera que nos contaras un poco, Dani, el papel que juega la educación en torno a la comunicación de todas estas situaciones que viven en el mundo global. ¿Cuál sería la tarea, ¿no? La tarea de la escuela frente a crear criterios o miradas críticas para hacer lectura a un mundo muy dividido, muy fragmentado, un mundo donde muchas personas percibimos la realidad desde una noticia que es fraccionada o direccionada, y desde esa postura creemos que, digamos, se constituye una realidad o una normalización que regula la verdad de la vida, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías regalar unas palabras en torno a eso. Mientras voy presentando, pues, tu página, que es la Sí, invitación claro. al auditorio. Creo que es clave, la función de la educación es clave en función del ejercicio de la crítica, ¿sí? Esto que decía Rodiel, cuando estamos ante una pantalla, ante una página de un medio impreso, ante la pantalla del teléfono móvil, ¿sí? O del ordenador, o estamos viendo las noticias, ser conscientes de que es un portal que nos permite acceder a una porción de la realidad, ¿sí? Pero ese portal no es el único, ni tampoco tiene la capacidad de captar todas las otras posibles verdades, y tal vez, seguramente, muy probablemente no le interese, ¿sí? Entonces es clave el papel de la educación en este momento. Bueno, Dani, va otra pregunta. Te presento aquí a la profesora. Buenos días. Profesor. Te estaba entendiendo que estabas hablando de la biopolítica, no entendía cómo disciplinamiento de cuerpos desde lo comunicativo, pero me genera dudas porque, digamos, una de las cosas que abordamos acá en el diplomado con algunas colegas era precisamente cómo estos nuevos medios de comunicación a través de plataformas sí hay como un disciplinamiento de los cuerpos en plataformas como el TikTok, que entonces el tema de la concentración en los estudiantes, de la ansiedad que genera juegos como Free Fire y un montón de cosas con las que terminamos mediando en la escuela. Entonces sí quisiera como que me explicaras un poquito más cómo abordaste eso de biopolítica en el marco de la comunicación. Es verdad que, gracias por la pregunta, profesora. Es verdad que la configuración algorítmica de las plataformas, TikTok, Instagram, etcétera, conlleva un riesgo que está en línea con, digamos, una macrovisión de una racionalidad del mercado, ¿sí? Pero también hay posibilidades de resistencia, y lo hemos visto, como herramientas como Telegram o la misma inteligencia artificial han sido reapropiadas y están siendo permanentemente reapropiadas
y cada vez más, creo yo, por acciones de resistencia, acciones creativas de la multitud que buscan pronunciarse con respecto al poder. El poder, por ejemplo, de los algoritmos. Bueno, damos las gracias al doctor José Daniel por esta disertación, este apoyo que nos ha dado en el día de hoy para el cierre del diplomado. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno de aquí de Villavicencio, los docentes de Villavicencio, aquí dispuestos a aprender un poco más.